He dicho que el heroico encuentro entre Kamehiro y el capataz alemán von Schlemm tuvo consecuencias históricas, y es cierto, pero las mismas no fueron patentes hasta 40 años después. Lo que siguió inmediatamente fue que no bien llegó a Honolulu la noticia, la venganza de Kamehiro fue exagerada hasta convertirla en un incipiente motín y los administradores de las plantaciones murmuraron aprensivamente entre sí sobre aquel japonés que le había dado de patadas al capataz alemán. Afortunadamente, Whip se hallaba ausente entonces, en viaje de descanso a España, pero no bien desembarcó del transatlántico de la línea H&H, fue informado sobre el incidente. Enrojeció de ira y preguntó: ¿quién era el japonés? Un hombre llamado Kamehiro Sakagawa, le contestó un empleado de la empresa, y por un rato, Whip se quedó inmóvil en el muelle, repitiendo el nombre. Aumentó su irritación y, como movido por un irrefrenable impulso, cogió al empleado por las solapas. ¿Cuándo sale un barco para Kauai?, preguntó. Cuando el pequeño barco partió para la isla Jardín, el empleado se dijo: Dios ayude a ese pobre japonés cuando Whip lo atrape. Cuando el barco llegó a Lihue, Whip saltó a tierra impaciente, tomó un taxi y se hizo conducir a toda velocidad a Hanakai. No bien llegó a la plantación, rugió: Tráiganme a ese maldito Kamehiro que cree que puede dar de patadas a los capataces. Cuando el peón se acercó, con la gorra en la mano, como era costumbre en él cada vez que hablaba con un blanco, Whip dio un salto hacia él y le gritó: Me he enterado de que has dado de patadas a un capataz. Kamehiro no comprendía lo que ocurría y pensó: ¿voy a ser despedido? Y con una hijita que mantener. ¿Qué haré? Contesta, rugió Whip. ¿Fuiste tú? El pequeño japonés dijo débilmente: Yo no golpeé a capataz, como usted dice. Créame. De repente, Whip cogió a Kamehiro por los hombros y acercó su rostro al del peón. Pequeño, dijo, ¿eres tan valentón como dicen? ¿Qué es ser valentón?, preguntó Kamehiro desconfiado. Aquel día, cuando discutimos sobre el hierro galvanizado que necesitabas para tu baño caliente, ¿habrías peleado conmigo? Kamehiro comprendió entonces, y puesto que de todas maneras iba a ser despedido, no sintió temor. Sí, respondió apuntando a Whip con su índice al estómago. Iba a golpearle aquí, con la cabeza. Había adivinado que esa era tu intención, rió Whip entonces. Pero ¿sabes cuál era la mía? Con un brutal uppercut lanzó su puño derecho a la mandíbula del japonés, pero lo detuvo al llegar a un par de centímetros de su destino. ¿Ves?, preguntó. Te habría matado. Kamehiro miró ceñudo a su patrón y respondió: Tal vez yo muy más rápido que usted, pero puede ser su puño nunca alcanza a mí. Y al decir eso, lanzó el suyo con terrible fuerza, deteniéndolo a un par de centímetros del vientre de Whip. Sorprendido, vio que el patrón reventaba de repente en carcajadas cada vez más ruidosas. Luego, abrazó a su peón y le gritó: Kamehiro, eres un hombre como a mí me gustan y te respeto. Con ambas manos cogió al japonés por las axilas y lo alzó y bajó varias veces mientras exclamaba: Empieza a preparar tu viaje, pequeño matoncito. Tú y yo tenemos una cita con una montaña. Kamehiro se separó y contempló a su patrón con desconfianza. No era la primera vez que veía a Whip en estallidos de risa como aquel y supuso que o estaba borracho o no estaba bien de la cabeza. Pronto usted mejor, dijo para congraciarse con él. Whip lanzó otra risotada, agarró de nuevo al peón y se lo llevó consigo hasta el frente de la mansión, donde podía señalarle las verdes montañas de Kauai. Tú y yo, le dijo cariñosamente,
Vamos a ir a la isla de Oahu y vamos a abrir con dinamita un túnel a través de las montañas. Así tendremos más agua. No entiende, señor, dijo el japonés. Vamos a dinamitar las montañas para abrir un túnel y tú vas a ser el encargado de disparar las cargas. Kamehiro miró con desconfianza a su patrón. ¿Boom, boom? Preguntó. Takusan, boom, boom, replicó Whip. Boom, boom, algunas veces mata, dijo Kamehiro. Por eso quiero un hombre como tú, le gritó Whip. Te pagaré bien. Un día, $1. Más mejor un día, $1.50. Whip contempló al fuerte peón y rió. Para ti, Kamehiro, un día, $1.50. Extendió la diestra, pero Kamehiro preguntó, ¿y un pedazo de hierro para baño caliente? Todo el hierro que quieras. Me he enterado de que tienes un hijo. Una hija, confesó Kamehiro avergonzado. Tráela contigo y a tu esposa también, exclamó Whip, y el trato quedó cerrado. El campamento al que Kamehiro llevó a su familia estaba a bastante altura de la ladera lluviosa de la Sierra Kolai de la isla Oahu, y para instalar su baño caliente para los obreros japoneses, necesitaba una choza a prueba de agua que él y Yoriko construyeron durante la noche. Yoriko se encargó también de atenderlo y mediante un trabajo casi sin fin, los dos económicos japoneses consiguieron reunir una cantidad considerable. Pero el importe no se debía principalmente al duro trabajo, sino más bien al hecho de que en aquellas inaccesibles montañas los representantes del consulado de su país no podían llegar hasta ellos. En consecuencia, durante 2 años, Kamehiro no descubrió cuán desesperadamente necesitaba dinero el Japón. Estaba ocupado en la emocionante tarea de transportar enormes cargamentos de dinamita a las profundidades del túnel, perforar agujeros en los cuales eran colocados los barrenos y luego provocar las explosiones con un dramático efecto. Técnicamente, aquel trabajo debía de haber sido sencillo, y si se observaban las precauciones debidas, carente de todo peligro. Pero la Sierra Kulau presentaba características sumamente complicadas que convertían la tarea no solo en desagradable, sino en francamente peligrosa. Millones de años antes, las rocas con las cuales estaban construidas aquellas montañas habían sido extendidas sobre una superficie costera plana, con capas alternadas de roca impermeable y conglomerados fácilmente permeables. Posteriormente se había producido un levantamiento general que llevó a aquellas capas alternadas a una posición vertical, con sus extremos expuestos a las incesantes lluvias. Pasaron otros millones de años durante los cuales torrenciales cascadas fueron filtrándose a través de las capas permeables para llegar a recónditos e inmensos nichos en las entrañas de la isla, alimentando así los depósitos subterráneos que Whip y Overpeck habían explotado en parte por medio de los pozos artesianos unos 35 años antes. Mientras Kamehiro hundía su barreno en la roca impermeable, todo iba bien, pero en cuanto llegó al conglomerado permeable, fue como si hubiese hundido el barreno en agua, y a menudo el instrumento le era arrebatado de las manos por el torrente líquido. 32 millones de litros de inesperada agua por día pasaban por el túnel, y Kamehiro, que debía trabajar en medio de aquel río, estaba empapado constantemente. Y puesto que el agua tenía una temperatura uniforme de solo 10 grados, se hallaba constantemente expuesto a una pulmonía. Whip, que le observaba trabajar, pensaba a menudo, esta es la clase de hombre que uno desearía fuese norteamericano. Cuando el último fragmento de basalto fue perforado, volado por la última concentración de dinamita
preparada por Kamehiro, Hawái comenzó a apreciar lo que había realizado Whip. 108 millones de litros de agua bajaban para unirse a la extraída de los pozos artesianos y se hizo posible iniciar el cultivo de millares de hectáreas que durante tanto tiempo habían estado improductivas sin la menor esperanza de rehabilitación. La inteligencia y dedicación de un hombre habían transformado en una sensacional realidad aquel sueño acariciado tanto tiempo. En la celebración final del primer gran túnel abierto a través de las montañas, fue levantada una plataforma para los oradores, en la cual se sentaron el gobierno, 3 jueces, jefes militares y Whip Hawksworth. Se pronunciaron floridos discursos en los cuales se elogió calurosamente a los ingenieros que habían trazado los planos y a los valientes banqueros que financiaron la obra, así como a los rudos capataces que dirigieron la labor de las cuadrillas de peones. Pero no pudo verse a un solo japonés. A última hora de la tarde, Whip buscó a Kamehiro cuando éste corría para atender su baño caliente y le dijo: Kamehiro, ¿qué vas a hacer? Tal vez consiga otro empleo de dinamitero. No es fácil encontrarlos. ¿Te gustaría trabajar otra vez para mí? Me quedaré en Honolulu, tal vez mejor. Tienes razón. Te voy a decir una cosa. Sin ti, nunca habría podido abrir este túnel. No pensé en eso, pero tú debías haber estado esta tarde en la plataforma. Tengo un pedazo de tierra en Honolulu, que es el ideal para una huerta. Voy a regalártelo. No quiero tierra, contestó Kamehiro. Pronto volveré a Japón. Tal vez sea mejor, convino Whip. Entonces, en lugar de esa tierra, voy a regalarte $200. Y si algún día quieres volver a Hawái, ya sabes. Y así fue como Kamehiro rechazó un terreno que, de haberlo aceptado, le valdría un día $200,000. En su lugar, aceptó los $200, pero la transacción no fue tan tonta como parecía, pues aquella suma, más la que el matrimonio había conseguido ahorrar, les completó por fin la de $400 que necesitaban para regresar a Japón. Partieron de la ladera donde tanto tiempo habían trabajado y se dirigieron a Honolulu. Pero cuando llegaron a la ciudad, fueron visitados inmediatamente por funcionarios del consulado que estaban haciendo una colecta para la heroica Marina de Guerra Imperial y otra para los bravos colonos que se dirigían a las colonias de Saipan y Yap. También se les aproximaron los sacerdotes budistas que iban a construir un hermoso templo en Nuuanu, e Ishii-san, que había llegado de Kauai para probar fortuna en Honolulu y necesitaba $150. Kamehiro, suplicó Yoriko, no le des más dinero a ese hombre que nunca lo devuelve. Cada vez que miro al pobre Ishii-san, me acuerdo de que le robé su legítima esposa y que toda mi felicidad se funda en su desgracia, dijo Kamehiro dulcemente. Si necesita el dinero, tendré que dárselo. Así fue como el regreso a Japón hubo de ser postergado y luego Yoriko anunció: vamos a tener otro hijo. Y esta vez fue un varón, al que llamó Goro, como estaba decidido. Le siguieron rápidamente 3 hermanos: Tadao en 1921, Minoru en 1922 y Shigeo en 1923. Y los sutiles lazos que ataban al matrimonio a Hawái se fortalecieron más, pues los hijos, al crecer en las islas, hablarían inglés y reirían como norteamericanos, prefiriendo no el arroz, sino los alimentos que salían de las latas. Cuando Kamehiro Sakagawa terminó su trabajo en el túnel y cuando el dinero que el matrimonio había ahorrado se fue filtrando entre los dedos de una u otra manera, esperó en vano, según pudo comprobarse, que le sería posible conseguir otro trabajo de dinamitero.
Por lo tanto, llevó a su esposa y 2 hijos a la plantación irrigada por los pozos artesianos al oeste de Honolulu, la llamada originalmente Malama Sugar, y entró a trabajar allí 12 horas diarias por un salario de 77 centavos por día. Además, se le proporcionó una choza de madera de 7 metros de ancho por 8 de largo, de cuya superficie 2 metros de cuadrados eran el porche. Había además un cobertizo en el cual Yoriko cocinaba. La casita estaba montada sobre postes de unos 30 centímetros de altura, lo cual dejaba un espacio en el que podían cobijarse los niños los días de mucho calor. Era una vivienda sucia, fea y reducida, pero afortunadamente tenía, en la parte de atrás, suficiente espacio para que Kamehiro construyese un baño caliente. Por lo cual, a pesar de los escasos ingresos, la familia se encontraba en situación algo mejor que sus vecinos, que tenían que pagarle para utilizar el baño. Además, los ingresos familiares eran aumentados por el trabajo de la esposa en las plantaciones del azúcar, donde recibía 61 centavos de dólar diarios. Al atardecer se producían momentos de gozo cuando la familia se reunía y los niños jugaban alrededor de sus padres. Pero aquellas reuniones solían resultar también motivos de confusión, pues aunque a regañadientes el matrimonio tenía que confesar que no siempre le era posible entender a sus hijos, que hablaban inglés, hawaiano y argot. Por ejemplo, una noche, al preguntarle a la mayor Reiko-chan dónde estaba un vecino, la niña, que ya prometía llegar a ser una belleza, respondió, el padre Pauhana Konai. Y sus padres tuvieron que estudiar la frase, pues las 2 primeras palabras habían sido dichas en inglés. Pauhana era hawaiano y Konai era japonés. La frase quería decir, el padre no ha vuelto todavía del trabajo. Fue evidente, por lo tanto, que si Kamehiro tenía intención de enviar su hija al Japón, y la tenía, iba a tropezar con grandes dificultades para encontrarle un buen marido japonés, si ella no podía hablar el idioma de sus antepasados mejor que ahora. En consecuencia, la inscribió en una escuela japonesa, en la puerta de la cual un gran letrero anunciaba, Lealtad al emperador. Aquí se enseña como en el Japón. Y el maestro le informó, si su hija no aprende, sufrirá las consecuencias. En realidad, Reiko-chan no necesitó medidas disciplinarias, pues aprendió rápidamente y con evidente gozo. Era la niña más joven de la escuela, pero también una de las más capaces. Y cuando volvía descalza a casa al caer de la tarde, hablando un hermoso japonés, Kamehiro y su esposa se sentían orgullosos, pues además la niña estaba aprendiendo a leer, cosa que Kamehiro no sabía aún. Había otros aspectos de la existencia en Malama Sugar que no satisfacían a Kamehiro. La vida era más cara que en Kauai, pero los salarios eran menores. El arroz, los pescados y los pickles habían subido de precio y ellos ahora tenían 5 hijos que alimentar, los que, por cierto, comían como lobos hambrientos. También las ropas eran caras, y aunque Yoriko hacía prodigios de frugalidad, a veces no tenía más remedio que comprarse un vestido, y en esas ocasiones solía ocurrir que él no tenía dinero. Por lo tanto, se hallaba en un estado de ánimo favorable cuando llegó a Malama Sugar un inesperado visitante, Ishii-san, que ahora actuaba como agente de la Federación Japonesa del Trabajo y que trajo la información de que después de una serie de conversaciones con los dueños de las grandes plantaciones como Whip Hawksworth, su organización iba a conquistar salarios decentes para los peones japoneses. Escuchen esto, susurró a un grupo de obreros con quienes se había reunido secretamente. Pedimos $1.25 por día para los hombres y 95 centavos para las mujeres. ¿Se imaginan cómo mejorará su vida? El día de trabajo será de 8 horas y habrá bonificaciones en diciembre si la cosecha ha sido buena.
Si se trabaja los domingos, se cobrará un salario extra y las mujeres podrán dejar el trabajo 2 semanas antes de tener un hijo. Los hombres escuchaban, asombrados, ante aquella visión de una nueva vida, pero antes que tuvieran oportunidad de preguntar cuándo iba a producirse todo aquello, un hombre que había quedado de centinela fuera silbó y luego llegó corriendo mientras gritaba: ¡Los capataces! 4 corpulentos alemanes penetraron en la habitación donde se celebraba la reunión, agarraron a Ishii-san antes que pudiera escapar y le sacaron al polvoriento patio. No le castigaron más de lo absolutamente necesario, pues se limitaron a asustarlo con 3 o 4 golpes, después de lo cual lo empujaron al camino que llevaba a Honolulu. Mientras 2 de los capataces se aseguraban de que el pequeño agitador abandonaba la plantación, los otros 2 volvieron a la habitación. Uno de ellos fue pronunciando los nombres de los allí reunidos: Nishimura, Sakagawa, Ito, Sakai, Suzuki. Bella manera de portarse con el señor Chanders y el señor Whipple. ¿De quién es esta casa? ¿Tuya, Inoguchi? El más corpulento de los 2 capataces agarró a Inoguchi por la camisa y le hizo ponerse en pie. No olvidaré quién fue el traidor, exclamó duramente, y con un bufido lanzó al hombre contra sus compañeros y salió, seguido por el otro capataz. Cuando Kamehiro salía, le dijo a Inoguchi en voz baja: tal vez pase mucho tiempo antes que nos den todo eso que dijo Ishii-san. Lo mismo creo yo, respondió Inoguchi. Desde aquella noche, la situación en Malama Sugar fue empeorando cada vez más. Ante la sorpresa de todos, el pequeño Ishii-san reveló insospechados recursos de heroísmo, ya que, contra dificultades realmente considerables y en directa rebelión contra los 7 capataces, se las arregló para deslizarse una y otra vez en la plantación a fin de aconsejar a los peones e informarles sobre la marcha de las negociaciones. Cuando le sorprendían, recibía un duro castigo. Una vez perdió uno de sus dientes, pero después de 22 años de relativa inefectividad en todo cuanto intentaba, por fin había tropezado con una actividad para la cual estaba indudablemente capacitado. Pero un día los capataces reunieron a todos los peones y uno de ellos dijo: todo obrero que sea sorprendido hablando con ese bolchevique Ishii será expulsado de su vivienda y de la plantación. ¿Han comprendido? Pero los japoneses habían captado la visión de lo que Ishii estaba tratando de hacer y con gran peligro para sí mismos, continuaron entrevistándose con él. Un día de enero, Ishii les dijo gravemente y con la tristeza de quien ve que sus planes fracasan: los administradores no quieren escuchar nuestras demandas. Tendremos que ir a la huelga. Al día siguiente, Honolulu se vio inundado de panfletos y con octavillas. Una de estas decía: buenos caballeros y damas de Hawái, nosotros los trabajadores que cultivamos el azúcar de cuyo producto viven ustedes, se dirigen respetuosamente y con esperanza a su voluntad y espíritu de justicia. ¿Saben ustedes al pasar en sus coches por los campos de caña de azúcar que los hombres que la cultivan reciben solamente 77 centavos de dólar por día? Con ese dinero tenemos que criar a nuestros hijos, enseñarles a ser educados y decentes, pero con esa suma también nos morimos de hambre. Amamos a Hawái y consideramos un gran honor y un privilegio vivir bajo la gloriosa bandera de los Estados Unidos, que representa la libertad y la justicia. Nos sentimos felices de ser una humilde parte de la industria del azúcar y mantener la productiva marcha de las plantaciones e ingenios. Pero Hawái no debe magnificar las contribuciones de los capitalistas y olvidar las contribuciones similares de los obreros que han servido y sirven lealmente con el sudor de su frente. ¿Por qué tienen que morir con la mayor pobreza mientras otros se enriquecen con el producto de lo que ellos trabajan?
¿Por qué se les continúa pagando solamente 77 centavos por día? Hace poco el administrador de una plantación dijo, yo considero a los peones como a las bolsas de arpillera. Las compramos y las usamos para después comprar otras. Nosotros nos consideramos seres humanos y como miembros de la gran familia de la humanidad, pedimos que se nos asigne un salario de $1.25 diarios para una jornada de trabajo de 8 horas por humanidad, ya que no por otras consideraciones la merecemos. Aquel extraordinario preámbulo a las exigencias de los trabajadores fue recibido de distinta manera en 4 esferas diferentes. Cuando Kamehiro Sakagawa y sus compañeros de trabajo escucharon las floridas palabras que les fueron leídas en japonés, mientras varios capataces anotaban cuidadosamente los nombres de todos los presentes, aquel se enteró con asombro de que su amigo Ishii fuera capaz de captar tan fielmente las emociones que motivaban el malestar entre los obreros, y le dijo a su esposa Yoriko: cuando oí esa declaración de Ishii-san, me alegré de haberle facilitado todos esos dólares cada vez que los necesitaba. Parece que vamos a conseguir lo que hemos pedido, porque los razonamientos de esa declaración son muy poderosos. Será mejor que nos preparemos a pasar hambre, respondió Yoriko. Y ese mismo día comenzó la huelga. Cuando Whip Cosworth recibió una de aquellas octavillas, en su carácter de presidente de la Asociación de Propietarios de Plantaciones, gritó furioso: «Esto es un loco bolchevismo ruso». Reunidos los dirigentes de la industria del azúcar, Whip leyó de nuevo el escrito con todo cuidado. «Nosotros los trabajadores», dijo despreciativo, como si se hubiesen constituido en una especie de tribunal revolucionario. «Con esa suma también nos morimos de hambre». Qué degradante manera de apelar a la emoción pública. Buenos caballeros y damas de Hawái, como si apelando a ellos pudieran pasar por encima de nosotros, que somos quienes les pagamos sus salarios. Caballeros, este documento va dirigido contra las mismas raíces de la sociedad. Es un bolchevismo rampante, rojo, pirata. Si hay un solo hombre en este salón que nos traicione para ceder 1 milímetro ante esos bastardos amarillos, le daré personalmente de puñetazos y puntapiés. ¿Comprendido? Los otros propietarios de plantaciones, tal vez más aterrados ante aquel manifiesto obrero que Whip, pues lo habían estudiado con mayor calma y comprendido mejor sus implicaciones, no dieron la menor señal de desacuerdo con su dirigente. Y cuando Whip se convenció de ello, pasó a otra cuestión. Ahora, vamos a ver. ¿Quién rayos de entre ustedes fue el autor de esa estúpida declaración sobre los peones y las bolsas? Hubo un silencio y al cabo de un rato, Whip golpeó la mesa con un puño mientras gruñía. Eso es cierto, y todos los que estamos aquí lo sabemos, pero no es posible decirlo abiertamente. Tienen que callarse. Actualmente el mundo contempla la aparición de un espíritu espantoso, y yo culpo de todo eso a Woodrow Wilson, que apela al pueblo pasando por encima de su gobierno. Desde hoy en adelante, solo hablaré yo. Llamó a un secretario y dictó, mientras los demás escuchaban asombrados. Hemos estudiado la declaración de la Federación Japonesa del Trabajo en Hawái y anotamos con placer su tono moderado, sus cautelosos argumentos y su negativa a recurrir a la violencia o el razonamiento mal fundado. Los hombres que lo han escrito deben ser felicitados por esa moderada actitud que no se evidenció, por cierto, en anteriores disputas similares. Lamentamos, naturalmente, que un grupo de obreros extranjeros que no son ciudadanos de este territorio se crean obligados a decirnos cómo tenemos que administrar la mayor industria de estas islas. Y es nuestro deber, como leales norteamericanos que somos, señalar que en estos años que siguen a una gran guerra,
en la cual los principios de la democracia fueron defendidos una vez más contra enemigos extranjeros y desnaturalizados, el estado de nuestra economía, excesivamente exigido por dicha guerra, no puede hacer frente en modo alguno a nuevos aumentos de gastos. Un análisis de lo que se exige en esas demandas satisfará a cualquier observador imparcial de que continuó en el mismo tono un buen rato, y cuando el secretario hubo salido del salón, Webb se dirigió de nuevo a sus colegas. Así vamos a manejar a estos bastardos. Esta es una huelga de bolcheviques japoneses contra los bastiones de la libertad norteamericana. Estos son los argumentos con los cuales derrotaremos a esos canallas. En las oficinas del periódico Mail de Honolulu, la octavilla de los obreros surtió un efecto de extrañeza, ya que era la primera de una larga serie de quejas que daba señales de haber sido sensatamente compuesta. El director tronó. Esto ha sido escrito por un hombre endiabladamente astuto. Si uno no supiera de qué se trata, creería que lo había escrito Thomas Jefferson o Tom Jane. A mi juicio, este es el documento más peligroso que se haya publicado en Hawái y esa es la base en la que tiene que descansar nuestra lucha contra él. Se retiró a su despacho. Con sumo cuidado, eligiendo cada palabra, escribió: Esta mañana, los ciudadanos de Hawái han podido comprender por fin lo que estaba ocurriendo en las escuelas de lengua japonesa, en los templos budistas y en los sombríos rincones del consulado imperial. El manifiesto de la Federación Japonesa del Trabajo en Hawái nos ha quitado al fin la venda que cubría nuestros ojos. Ciudadanos de Hawái, nos hallamos nada menos que ante un intento organizado de convertir estas islas en parte subsidiaria del imperio japonés. Ya se han extendido los primeros tentáculos por Kauai, Maui o Oahu. Existe un maligno designio de expulsar de sus posiciones mentoras a esos nobles y abnegados hijos de los pioneros norteamericanos que han labrado la grandeza de estas islas y suplantarlos con astutos orientales, cuyo único propósito no es el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y de su propia colonia, sino el engrandecimiento de un imperio distante y extraño. Tenemos que luchar contra esa huelga hasta el fin. No debe hacerse la menor concesión a los huelguistas. Toda la ciudadanía de Hawái debe unirse contra esta amenaza foránea, porque lo que está en juego es bien claro. Queremos que Hawái sea parte de Norteamérica o del Japón. De nada vale exponer la cuestión en otros términos, y todo norteamericano decente sabrá responder al terrible desafío que le ha sido arrojado a la cara. Esta huelga tiene que fracasar. No debe haber la menor vacilación, pues quienes vacilen son traidores a su nación, a sus hogares y a Dios. El cuarto lugar donde el manifiesto ocasionó una reacción inesperadamente violenta fue en el consulado japonés, en Nuuanu. El segundo secretario lo leyó a eso de las 8 de la mañana, palideció terriblemente y corrió al despacho de su superior, quien lo leyó a su vez, aterrado. «Esos idiotas», exclamó. No había visto el editorial del Mail, pero podía anticipar lo que el diario diría. Paseó nervioso por su despacho alfombrado y luego gritó a su ayudante: ¿Por qué diablos no aprenden esos malditos obreros japoneses a conformarse con lo que tienen? Idiotas. Sus salarios son el doble de los que les pagarían en Japón y además reciben un buen trato. E inmediatamente convocó a todo su personal. Voy a dictar una orden severísima, gritó. Este consulado no hará absolutamente nada para apoyar a los huelguistas. Si llega una representación a este consulado, como siempre lo ha hecho anteriormente, debe ser recibida fríamente. Es imperativo que esta huelga fracase. ¿Y si los huelguistas piden su repatriación?, inquirió un subalterno. Su obligación es permanecer aquí, trabajar aquí
y enviar su dinero a la patria, dijo el cónsul enérgicamente. ¿Qué debemos hacer si apelan contra la brutalidad de la policía? Preguntó el mismo empleado. Llámenme. Yo formularé las protestas oficiales de costumbre, pero tenemos que evitar ponernos de parte de los obreros. Recuerden, los obreros no gobiernan en Hawái y nuestra responsabilidad es ante el pueblo y ante gente como Whipple Hawksworth, que son los que gobiernan. Una pregunta más, señor. ¿Qué hacemos si los huelguistas solicitan alimentos? No les serán entregados. Caballeros, esta huelga es una peligrosa manifestación. Si las frases contenidas en este manifiesto fueran utilizadas en Japón, los responsables serían encarcelados por toda la vida o ejecutados. Me aterra pensar que peones japoneses de las plantaciones se hayan atrevido a emplear semejante lenguaje. Nuestra misión es obligarlos a volver al trabajo. La huelga tiene que ser sofocada, porque si no lo es, los diarios empezarán a acusar al emperador de haberla fomentado. La huelga fue sofocada, naturalmente, pero más que nada por medio de una serie de hechos accidentales, pues en el día de febrero, en que las plantaciones expulsaron a todos sus obreros japoneses, diciéndoles que tendrían que vivir en los campos, por pura casualidad se declaró una epidemia de gripe muy violenta, y en una zona rural sumamente poblada, donde 10 huelguistas vivían en cada habitación o bajo los árboles, murieron más de 50. En total, unos 5,000 cayeron enfermos, muchos de ellos sin lechos donde dormir y sin alimentos calientes. Y la subsiguiente mortandad fue interpretada por los supersticiosos como prueba de que la huelga no era aprobada por los dioses. La familia Sakagawa caminó algo más de 40 kilómetros hasta Honolulu con la esperanza de que Ishii-san pudiera encontrarles algún lugar donde albergarse, pero no fue así y por fin tuvieron que refugiarse con más de otras 400 personas en una destilería abandonada, donde las ratas corrían sobre los niños durante la noche. Allí enfermó Reiko-chan del mal epidémico y se temió por su vida. Al principio, su madre tuvo la tentación de criticar a su marido por haber apoyado la huelga y haber precipitado la miseria sobre la familia. Pero cuando vio con qué apasionada atención cuidaba él a Reiko, la sufrida mujer le perdonó y dijo: Kamehiro, vamos a ganar esta huelga, estoy segura. Al día siguiente, la Junta de Salud Pública se reunió y escuchó la palabra de Whip Hawksworth que dijo: Estamos empeñados en una guerra, señores. En la guerra, como ustedes saben, se emplean todas las armas que uno tiene a su disposición, todas. Anoche pasé frente a la destilería y ese lugar es una verdadera amenaza contra la salud. Quiero que se expulse a todos los que se han refugiado allí y se clausure el edificio. Señor, hay muchos niños enfermos allí, protestó uno de los médicos. Por eso quiero que sea clausurado, respondió Whip. Pero esa gente no tiene a dónde ir. Ya lo sé. Quiero que aprendan lo que significa declarar la huelga contra los elementos de la ley y el orden en una comunidad. La temperatura en Hawái nunca llega a extremos, a excepción de las cimas de las montañas volcánicas, donde las nieves perduran durante una gran parte del año. Pero las noches de febrero pueden llegar a ser muy frías y la familia Sakagawa tuvo que dormir en el suelo cerca del barrio de Wiley. Kamehiro tomaba a la enfermita en sus brazos y su esposa hacía lo mismo con Shigeo, el más chico de sus hijos, y así pasaban unas noches terribles. Pero al tercer día, Ishii-san los encontró y dijo: He encontrado una choza en la que ha muerto una anciana. Se trasladaron a ella y devoraron los alimentos que habrían consumido la anciana de haber vivido. Por espacio de 3 semanas, la epidemia siguió haciendo estragos. El número de muertos alcanzó el centenar. Al cabo de ese tiempo, Ishii-san, Kamehiro e Inoguchi-chan, organizaron una comisión de 16 miembros que avanzó legalmente por Nuuanu,
hasta el consulado japonés en busca de ayuda. Fueron recibidos por un funcionario de gruesos lentes de carey, chaqué y nerviosa sonrisa. Ishii-san tomó la palabra y dijo: se nos está tratando muy mal y tenemos que venir a pedir ayuda al gobierno imperial. El gobierno imperial está protegiendo los intereses japoneses con sumo cuidado, aseguró el funcionario consular. Ayer mismo, Su Excelencia protestó ante el jefe de policía por impedir que los obreros japoneses realicen reuniones perfectamente legales. Sí, pero nos están expulsando de nuestras viviendas y nuestros hombres mueren a campo raso, contestó Ishii-san. Con toda calma, el funcionario explicó: Su Excelencia estudió las leyes la semana pasada y comprobó que los dueños de las plantaciones tienen derecho a expulsarlos cuando ustedes se declaran en huelga. Pero hay una terrible epidemia en las islas, protestó el portavoz de los peones. Entonces quizás sería conveniente que terminara la huelga. No podemos vivir con el salario de 77 centavos que nos pagan. En Japón, sus hermanos están ganando muchísimo menos, dijo el funcionario, y terminó la infructuosa entrevista. Entonces se produjo el vergonzoso incidente de la carga de dinamita colocada en la vivienda donde se alojaba Inoguchi-chan. No hubo víctimas, pero cuando el mail reveló que Inoguchi había sido dinamitado porque se comprobó que estaba tratando secretamente con los patronos, informándoles de todo cuanto planeaba la comisión de obreros, los japoneses tuvieron que reconocer que sus dirigentes obreros eran realmente un grupo de decididos bolcheviques. Fulminantes redadas policiales atraparon en sus redes a 16 dirigentes, entre ellos Ishii, y todos fueron encarcelados bajo la acusación de conspiración criminal. Pero entonces surgió la cuestión de quién había enseñado a aquellos hombres a manejar la dinamita, y un periodista recordó que Kamehiro Sakagawa, que todavía no había sido detenido, aprendió aquel trabajo durante la perforación del Gran Túnel. Se sabía que era amigo de Ishii-san, por lo cual la policía lo arrestó. Fue encarcelado a pesar de que nada tenía que ver con el atentado terrorista. Su esposa Yoriko demostró a las autoridades policiales que su marido había estado cuidando a su hijita enferma, pero aquella coartada fracasó. Terminó entonces la huelga sin que los obreros hubieran ganado nada, y el azúcar continuó produciéndose a base de una mano de obra que era la más barata de Norteamérica. La empresa H&H ganó millones transportando los cargamentos de dicho producto, y la firma J&W ganó otros tantos administrando las plantaciones de la manera de antes. Los conspiradores fueron sometidos a proceso y a Ishii-san le correspondieron 10 años de cárcel. Desde ese día fue otro hombre completamente distinto, casi un ex hombre. Lo sorprendente fue que Kamehiro, que era dinamitero de oficio, no fue procesado, pues un día antes del señalado para que se presentara ante el tribunal, recibió una visita en su celda. Era Whip Hawksworth, que le dijo: Oye, Kamehiro, los muchachos dicen que tú pusiste esa carga de dinamita. ¿Es cierto? No, señor Hawksworth, no. Así lo creo yo. Y Whip se dirigió al fiscal de distrito para decirle: será mejor que retire las acusaciones contra Sakagawa. Es inocente. ¿Cómo lo sabe usted, señor Hawksworth? Porque me lo ha dicho él. ¿Y usted cree en su palabra? Es el hombre más honesto que he conocido en mi vida. Además, tiene una gran coartada. Pero yo creo que, protestó el fiscal, póngalo en libertad, tronó Whip. Tenía entonces 66 años y ya no podía tolerar que un idiota se opusiese a sus deseos. Kamehiro fue puesto en libertad poco menos que secretamente. Claro que no pudo conseguir trabajo en Malamashugar. Encontró una pequeña choza infestada de ratas en el distrito de Cacao
Kaka'ako, en Honolulu, desde la cual se ocupó de realizar trabajos sueltos, casi todos ellos de limpieza de letrinas después de la medianoche.